Wa alaikum salam. Nada, damos un minuto a la gente para que se vaya incorporando y empezamos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, bismillahirrahmanirrahim. Vamos a ir al grano. Hoy vamos a hablar del Aya 28 de Suratul Mulk, ¿vale? El versículo 28, que está en cierto modo conectado con lo que estuvimos tratando ayer, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de ¿cómo era esto? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Los 3 versículos anteriores. Las personas que rechazan la verdad preguntan ¿cuándo se materializará esta promesa, ¿no? In kuntum sadiqin, si es que es verdad lo que estáis diciendo. Y habíamos comentado que básicamente lo que hace el creador es puntualizar que su pregunta es irrelevante, ¿vale? Es decir, que se te dé una fecha no va a cambiar las cosas, ¿vale? De lo que tú te tienes que preocupar es de tus deberes, de tus responsabilidades, ¿vale? Tu responsabilidad moral. Entonces, ¿qué es lo que Dios responde? En primer lugar, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. Diles que el conocimiento de esto exclusivamente está con Dios, ¿vale? وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Yo tan solo transmito el mensaje de una manera clara, además, ¿vale? Estuvimos hablando de lo que esto significa. O transmito la advertencia. Y luego Dios responde, فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. Cuando lo vean inminente, سِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Las caras de aquellos que habían estado rechazando la verdad estarán oscuras, ¿vale? Llenas estarán aterrorizadas, ¿vale? Habíamos dicho que el significado de esto es que, muy bien, tú me preguntas cuál es la fecha, ¿vale? del día en el que respondemos por las acciones. Y Dios dice, lo que te tiene que preocupar a ti es que si rechazas la verdad, estarás aterrorizado, ¿vale? Es decir, no te responde con la fecha que tú pides, te responde con el dato que es realmente relevante, ¿vale? Que es la posible consecuencia de tu negativa a aceptar la verdad, ¿vale? Quiero que entendáis eso, porque una de las cosas que decían era, danos un milagro, ¿cuándo vendrá esta fecha? ¿Vale? Es decir, usaban ese sarcasmo, usaban ese pasotismo, esa actitud, mareaban la perdiz, ¿vale? Haciendo preguntas irrelevantes. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto de eso, ¿vale? En cierto modo es como que este sura es interesante porque digamos que Dios ha definido cuál es su dominio sobre el universo y sobre el ser humano, y cómo se le han adecuado las cosas a la especie humana. Pero sin embargo luego empieza a tratar el ser humano, su negativa, su mal uso de sus facultades, la forma en la que va saltando de argumento en argumento para persistir en su negativa, ¿vale? Es decir, hace como ese perfil del kafir. Es uno de los temas de este sura, ¿vale? Sin duda. Porque aparte de que se ha estado definiendo al humano que rechaza, ¿vale? Al humano arrogante, se está dando ahora una serie de los argumentos que utilizan, ¿vale? ¿Cuándo vendrá el día del juicio? Actitudes que tienen. Hoy vamos a tratar otra de esas actitudes, ¿vale? Que es la siguiente. Una de las preguntas irrelevantes, o uno de los comentarios sarcásticos que hacían estas personas era decir, bueno, este profeta Muhammad, ﷺ, no para ellos, ¿vale? Este profeta Muhammad, este Muhammad, ¿vale? Simplemente se ha puesto a hacer estas poesías existenciales, que son muy bonitas, pero ya se le pasará. Quiero decir, al final es como un movimiento, un pequeño movimiento, un culto de estos que nacen de vez en cuando, y se le pasará, ¿vale? De hecho, en Surat At-Tur leemos como decían, am yaquluna sha'irun, es que acaso te dicen, es un poeta, natarabbasu bihi rayb al-manun, simplemente estamos a la espera de que el tiempo se lo lleve, ¿vale? Básicamente de que el paso del tiempo, digamos, ya se le pasará, en otras palabras, ¿vale? Todo esto, este fervor existencial, espiritual y estas litanías que está sacando por la boca,
ya se le pasará, ¿vale? Y esto es un argumento que en cierto modo decían los kuffar, los principales kuffar, ¿vale? Al público en general, ¿vale? No le hagáis tanto caso, esto es una etapa de su vida y ya se le pasará, ¿vale? Ahí la respuesta del Corán es Qul tarabbasu, diles, muy bien, esperad. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, yo también estoy junto a vosotros esperando, ¿no? O leemos al final de otro sura, fartaqib, innahum murtaqibun. Por tanto, esperad vosotros, Dios dice, innakum fartaqib innahum murtaqibun. Se le dice al profeta alayhi salam, espera, que ellos también están a la espera, ¿vale? Es decir, el tiempo transcurre para todos y el tiempo dirá, ¿vale? Un apunte interesante es que en algunos casos se dice qul tarabbasu, en otros casos se usa el verbo fartaqib. Hay diferentes verbos para esperar, ¿vale? ¿Por qué en diferentes contextos Dios usa diferentes verbos? ¿Vale? Esto os lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Material para recoger un día todos los versículos donde se usa frases similares, pero ¿por qué se usan estos verbos diferentes? En fin, eso es otro tema, ¿vale? Solo quería despertaros la curiosidad. Por tanto, ese es el contexto, ¿vale? Una de las cosas que decían, y ahora vamos al versículo, es este Muhammad pasará el tiempo y se lo llevará. Es decir, algo vendrá, o se morirá, o se meterán en líos y les matarán, y al final nadie recordará todo esto que está diciendo ahora, de aquí un tiempo, ¿vale? Y fijaos, la respuesta del Corán no es Dios evitará la muerte del profeta. La respuesta del Corán es ¿y qué? O sea, de nuevo, esto es un comentario irrelevante, ¿vale? Es un argumento inválido, porque es totalmente irrelevante. Si realmente el profeta alayhi salam muriera, dice Dios, si el profeta muere, ¿qué más da? La verdad sigue siendo la verdad, ¿vale? Sigues siendo responsable por tus acciones ante Dios. Eso no te va a salvar a ti, ¿vale? Ese es el sabor central de este versículo, ¿vale? El versículo en cuestión dice, Qul, di. De nuevo, se está ordenando al profeta alayhi salam hablar a este tipo de audiencia. Di, ara'aytum in ahlakani Allah. Habéis visto, ¿vale? Quiere decir, habéis contemplado la posibilidad, ¿vale? Esa sería la traducción. Habéis contemplado la posibilidad, in ahlakani Allah, tanto si Dios me destruye, aw rahimana, waman ma'ya, voy a intentar hacerlo de manera fluida. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya. Di, ¿habéis considerado lo siguiente? Tanto si Dios me destruye, a mí, y a los que están junto a mí, aw rahimana, o nos tiene compasión, faman yujiru al-kafirina min adhabin alim. Es decir, en ambos casos, ¿quién salvaría a los que rechazan la verdad de un castigo doloroso? Es decir, tanto si yo vivo como si muero, eso es un tema totalmente desconectado, irrelevante. Estamos hablando de tu responsabilidad moral ante tu creador. Es decir, todos estos argumentos intentan, como hemos dicho, marear la perdiz, ¿vale? Es como cuando te dicen, bueno, si el Islam es verdad, ¿por qué los países musulmanes? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No puede haber un montón de factores políticos, sociales, geográficos, climáticos, ideológicos, que hagan un montón de cosas, que ocurran un montón de cosas. Es decir, es como una idea súper simplista, ¿vale? De que si en los países donde la gente es rubia la economía es mejor, es porque hay algo dentro del hecho de ser rubio que te ayuda a tener mejor economía. No existe ningún vínculo entre una cosa y la otra, ¿vale? Y eso es esencialmente lo que aquí se le ordena decir al profeta, alayhi salam. Si yo soy destruido, ¿eso en qué afecta a que tú tengas que responder por quien tú eres? ¿Vale? El versículo empieza diciendo Qul, diles, ¿vale? Por cierto, los que os incorporéis ahora haríais bien de luego ver la sesión entera. Qul, di, es decir, diles, ara'aytum, habéis analizado, ¿vale? O habéis observado lo siguiente, lo cual cuadra con el tono del resto del sura, ¿vale? El sura no llama a estas personas a tener fe en lo que se está diciendo, sino a analizar por sí mismos, ¿vale? Se les llama primero a que observen el firmamento, se les llama a que vean cómo la tierra se ha hecho sujeta al ser humano, ¿no? O dócil para el ser humano. Se les menciona que tienen una serie de facultades, as-sam'a wal-absara wal-af'ida, qalilan ma tashkurun. El oído, la vista y el intelecto, podríamos decir,
poco apreciáis esto, ¿no? Básicamente. El kafir, ¿qué es lo que va a decir cuando entre en el fuego? "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir". Si hubiéramos escuchado o razonado, no estaríamos ahora aquí entre las llamas, ¿vale? O no seríamos parte de la gente que va a entrar a vivir en las llamas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, veis que el tono de este sura no es un tono, estuvimos mencionando varias veces que estrictamente hablando este sura y estos suras no enseñan una religión en el sentido que la gente lo entiende. Es decir, un dogma y una institución a la que sigues y toda la parafernalia que rodea esto. Lo que se están enseñando son esencialmente verdades naturales, ¿vale? En todo este sura el creador le está diciendo al ser humano: mira el universo, mira la tierra, usa bien tus facultades. No le está diciendo nada de identifícate con una denominación que es la de mi club, ¿no? Básicamente. Y esto es lo mismo. Cuando se les dice ara'aytum, significa no habéis analizado lo siguiente, o no habéis... ¿cuál sería la palabra? No habéis pensado acerca de lo siguiente, ¿vale? No habéis recapacitado acerca de lo siguiente. De nuevo es otra llamada, otra invitación a analizar, ¿vale? ¿Qué es aquello que se les está pidiendo que recapaciten? Se le ordena al profeta decir, barajad la siguiente opción: tanto si Dios me destruye, in ahlakani Allah, ¿vale? Fijaos que aquí los kuffar lo que estarían diciendo es, bueno, este Muhammad morirá, desaparecerá, y el paso del tiempo eliminará lo que se está inventando, ¿no? Natarabbasu bihi rayba al-manun. Esperamos que el paso del tiempo lo saque de en medio. Pero si os fijáis aquí en este versículo, al profeta no se le ordena decir tanto si yo muero como si vivo. Se le ordena decir tanto si Dios me destruye, ¿vale? Lo cual indica una forma de muerte violenta, podemos decir así. Y es como si se estuviera diciendo, aunque yo tuviera la muerte más violenta y horrenda que se te pueda ocurrir, ¿vale? Eso no quita de en medio tu responsabilidad, ¿vale? ¿Entendéis por qué no se ha usado la frase tanto si Dios me mata como si me deja vivir, ¿vale? Se utilizan las palabras tanto si Dios me destruye, me aniquila, me liquida, ¿vale? Es decir, me pulveriza, ¿vale? Tanto si ocurre este caso tan horrible, aurahimana, como si nos tiene misericordia, ¿vale? O sea, no se ha dicho tanto si me mata como si me deja vivir, ¿vale? Se ha usado la palabra me destruye y la palabra me tiene compasión, ¿vale? De lo cual hablaremos ahora. Por tanto, la idea aquí es que aunque yo muera de la peor de las formas posibles, ¿vale? Esa es la idea. Aunque yo muera de la forma más horrenda que se te pueda ocurrir, tú no puedes interpretar de ahí que lo que yo estaba diciendo es mentira y que tú no vas a responder por tus acciones, ¿vale? De nuevo, estás sacando una conclusión de algo que no es. Cuando la gente dice, el profeta morirá y tal, ¿y eso qué tiene que ver con lo que se te está diciendo? ¿Vale? ¿Eso qué tiene que ver con el deber que tienes tú de usar bien tus facultades? ¿Eso qué tiene que ver con el deber que tienes tú de llevar una vida ética? ¿Eso qué tiene que ver con el deber de comer el sustento de la tierra de manera moderada y ser agradecido? ¿Vale? Es decir, todas esas responsabilidades que tienes como parte del universo, podríamos decir, y de la creación de Dios, no son... ¿cómo se diría esto? Son independientes, ¿vale? De si el profeta tiene más suerte, menos suerte, le van bien las cosas, le van peor. Es inconexo, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Estáis mareando la perdiz de nuevo con un argumento que es totalmente irrelevante, ¿vale? Os he dado antes ese ejemplo de que la gente dice, si el Islam es verdad, ¿por qué en los países musulmanes tal? Que para empezar, los países musulmanes son muy diversos. Pero quiero que entendáis que muchos de estos argumentos, la gente dice, ¿cómo respondo a alguien que diga eso? ¿Desde cuándo tienes que responder a un argumento que no es válido? ¿Vale? Es decir, como hemos dicho antes, si por ejemplo, vamos a imaginar que hay una batalla entre los musulmanes y los paganos, y vencen los paganos, ¿vale? Y los paganos iban en camello, y los musulmanes en caballo. Entonces, ¿significa el resultado de esta batalla que los caballos... Dios los ama más y por eso les ha hecho ganar la batalla? Es decir,
a veces utilizamos un dato y sacamos de este dato una conclusión que no tiene absolutamente nada que ver con el dato, ¿vale? Como en este caso, si el profeta muriera, alayhi salatu wassalam, significaría que lo que está diciendo ya no es verdad, ¿vale? Mientras que ¿de dónde sacas esa conclusión? ¿Entiendes? Hay más pasajes del Corán, de hecho, que aluden a esta distinción entre el profeta alayhi salatu wassalam y el mensaje que él está dando. Cuando en la batalla de Uhud algunas personas creían que había muerto, ¿qué es lo que Dios dice? Muhammad es un mensajero y antes de él ya existieron otros mensajeros, ¿vale? Afa in mitta, si se muere o si es matado, ¿os vais a volver sobre vuestros talones? O sea, en otras palabras, se le está diciendo a los sahaba y a las personas en general, hasta si muere, entonces rechazas la verdad, porque la persona que la decía ya no está. ¿Entendéis? Se crea una desconexión entre el profeta alayhi salatu wassalam como portavoz y la verdad de lo que él dice, ¿vale? Y esto es esencial, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando veis estos vídeos que hago analizando el milagro del Corán y las correlaciones matemáticas que no tienen ninguna explicación plausible, si las quieres atribuir al profeta alayhi salatu wassalam, una de las cosas que te das cuenta es que el Corán es una cosa y el profeta es otra, ¿vale? No, obviamente, el profeta alayhi salatu wassalam transmite el Corán, lo pone en práctica, pero el profeta está transmitiendo la verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La verdad no deja de ser verdad por lo que le ocurra al mensajero, ¿vale? Bueno, en resumen, vamos a continuar con el paso del versículo, pero fijaos, al final de Suratul Haqqa existe este pasaje en el que Dios dice, la gente decía, esto se lo está inventando el profeta alayhi salatu wassalam, los kuffar. Y una cosa que Dios dice es, Tanzilun min Rabbil Alamin. O sea, esto es algo que está descendiendo, ¿vale? Viniendo de lo alto, min Rabbil Alamin. Es decir, procede de aquel que mantiene, digamos, todo lo que existe, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, dice Dios, y si se inventara contra nosotros, refiriéndose al profeta alayhi salatu wassalam, alguna palabra, cualquier afirmación, no me acuerdo del versículo, como siempre cuando quieres acordarte, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, le cogeríamos, dice Dios, por la mano derecha, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, y le seccionaríamos la aorta, ¿vale? Es más, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, y ninguno de vosotros lo podría evitar. Es decir, son palabras fuertes, pero pretenden dejar claro que el profeta, su relación con el Corán es que lo está transmitiendo. Él no inventa, no tiene el poder de decirte la fecha del juicio, ni siquiera, ¿vale? Que es una de las preguntas que hacían. E incluso si muriera de la peor de las formas posibles, ¿eso qué tiene que ver con tus deberes como ser humano? ¿Vale? Es una excusa para no hacer tus deberes. Y todos a veces hacemos esto, buscar argumentos para marear la perdiz y quitarnos de encima nuestra responsabilidad, ¿vale? In ahlakani Allah, si me destruyera Dios, ¿vale? Fijaos que aquí el profeta no dice si yo me muriera o quedara destruido. Lo que dice es si me destruyera Dios. Incluso en ese peor de los casos y en esa escena tan horrenda, se le atribuiría a Dios, ¿vale? Porque Él es quien tiene el poder sobre todo, incluyendo el poder de destruirme, si lo desea. Y en este sura habíamos leído que Dios es الذي خلق الموت والحياة, el creador de la muerte y de la vida, ¿vale? وهو على كل شيء قدير. Él tiene el dominio pleno de absolutamente todas las cosas. Por tanto, el profeta dice, si a mí se me destruyera, es decir, se me aniquilara, mejor dicho, si me aniquilara Dios, ¿vale? Porque seguiría siendo la atribución seguiría siendo a Él, ¿vale? وَمَنْ مَعْيَ, y a todos los que están conmigo. Ya no es solo que yo muera o acabe mal, todos los que han creído conmigo, o sea, todos los creyentes desaparecen, ¿vale? Es decir, solo queda gente que rechaza la verdad o gente que no la conoce. Ya está. Aún en ese caso, esto es independiente de vuestras responsabilidades y vuestros deberes, ¿vale? Son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Dios dice, es decir, el profeta alayhi salatu wassalam se le ordena decir, si me
destruyera a Dios, a mí y a los que están conmigo, au rahimana, o nos tuviera piedad, ¿vale? Nos tuviera compasión. Lo cual significa si nos dejara con vida, ¿vale? Es decir, tanto si nos mata como si nos deja con vida. Si causa que nos muramos de la peor de las formas o si nos deja con vida, ¿vale? Pero no se usa la frase nos deja con vida, se usa la frase au rahimana, o nos muestra misericordia, ¿vale? Es decir, obviamente de aquí se deriva que la simple existencia es un acto de piedad, ¿vale? El no ser aniquilado, hemos leído en este sura que te podría venir un terremoto. ¿Acaso se sienten seguros de que no vendrá un terremoto o un vendaval y se los llevará? Es decir, en este versículo se está contraponiendo el ser destruido con el recibir misericordia. Es decir, la simple existencia es un acto de misericordia, ¿vale? Es un regalo, porque no tendrías por qué existir, ¿vale? Es decir, por tanto, cuando no estás siendo destruido, automáticamente se te está teniendo piedad, ¿vale? Lo cual de nuevo conecta con el tono del sura. Mira las naciones anteriores cómo acabaron. ¿Acaso te crees tú que la tierra no podría tragarte? ¿O el entorno natural no podría eliminarte de un día al otro? Es decir, si el sura viene a fomentar esta idea de que tu sensación de control es falsa hasta cierto punto, y tu creencia de que lo tienes todo bajo control y el entorno bajo control es falsa, este sura insiste en lo mismo, ¿vale? Este versículo. Quien no es destruido automáticamente está siendo objeto de misericordia, ¿vale? Por tanto, si Dios, y esta es una de las pocas menciones en las que se usa la palabra Dios, ¿vale? El Dios, Allah. Si el Dios me destruyera a mí y a todos los que creen junto a mí, ¿vale? Es decir, si todos los que creemos desaparecemos, la verdad seguirá siendo verdad. La verdad no depende de que haya personas que creen en ella o la aceptan, ¿vale? Inshallah os daré algún que otro ejemplo. Fijaos que al principio del sura Dios decía «Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut». No verás en la creación de Ar-Rahman, el súper misericordioso, min tafawut, ningún tipo de fisura, ¿vale? O sea, se ha hablado de este universo como Khalqur Rahman, la creación del misericordioso, ¿vale? Y constantemente el sura está usando la palabra Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya hemos hablado de eso en sesiones anteriores. Y aquí el simple hecho de vivir o de no ser destruido de manera violenta ya es un acto de misericordia, ¿vale? Au rahimana, ¿vale? Tanto si somos destruidos yo y todos los que creen, ¿vale? Junto a mí. O Dios nos tiene piedad, nos tiene compasión, nos tiene rahma. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ. En ambos casos es lo mismo. ¿Quién dará cobijo a los que rechazan la verdad? Min adabin alim, de un castigo doloroso. Obviamente, فَمَنْ يُجِير significa quién va a dar un techo en cierto modo, ¿no? A proteger o a cobijar, ¿vale? ¿Quién va a cobijar? De ahí sacamos la palabra jar, el vecino, ¿no? ¿Quién va a dar cobijo al kafirin, a las personas que rechazan la verdad? De nuevo, vemos esa insistencia en el perfil de la persona de la cual se está hablando en este sura. Este es un sura de indar, como hemos dicho, un sura de amonestación, un intento de despertar. Y cada vez que tú intentas despertar a alguien, le estás diciendo, podrías acabar de esta forma positiva o de esta otra forma negativa, ¿vale? Entonces, Dios está haciendo en este sura una descripción más exhaustiva del final negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque dijimos que esta audiencia, revelado al final del periodo de Mecca, no es el ser humano en general solo, sino que es un tipo de ser humano que practica una gran, o le caracteriza una gran negativa a aceptar la realidad, ¿vale? Si me disculpáis, voy a enchufar el teléfono antes de que se me apague. Muy bien, así evitamos que nos pase lo de la otra vez. Por tanto, la insistencia aquí es
en cierto modo, el refuerzo negativo, ¿vale? Está lo que llaman el refuerzo positivo, decirle a la persona, tienes que hacer las cosas bien porque recibirás una buena recompensa, entre comillas, o un buen mérito, ¿vale? Pero hay veces en los que eso no sirve y le tienes que recordar que habrá un castigo o una penalización, ¿vale? Y este sura está más en ese tono, porque está hablando a un aspecto del ser humano más rebelde, ¿vale? Y lo hemos visto a lo largo del sura. Por tanto, Dios de nuevo está resaltando que la causa del adab, la causa del castigo, es el kufr, ¿vale? Es el rechazo consciente de la realidad, ¿vale? Lo digo porque esto es un tema que hemos estado tratando a lo largo del sura, ¿vale? Y estos versículos finales nos hablan de el kafir, ¿vale? Es decir, la persona que rechaza la verdad, la persona que rechaza la verdad. Y hemos dicho que cuando no se habla de los que rechazan, ¿vale? Alladhina yakfurun, las personas que han rechazado, se habla de los kafirun, ¿vale? Es decir, los rechazadores. Lo que se está diciendo es que es parte de la identidad de estas personas ya el rechazar sin parar, ¿vale? ¿Sabes cuando alguien baraja que puedes tener razón en alguna cosa? ¿Vale? Esto lo ves todos los días en el trabajo o en la universidad o donde sea. Hay un debate, hay varias posturas, estás hablando con otra persona sobre diferentes cosas y la otra persona es como que ya se ha decidido a que no me voy a mover de mi postura. Aunque es verdad que a veces puedas convencerlo un poco, pero no va a salir de donde está. Eso es kufr, ¿vale? La persona se ha cerrado en que va a rechazar cualquier cosa que le contradiga, aunque vea pruebas de ello, ¿vale? Y el kafir es eso. Entonces Dios dice, ¿quién dará cobijo? ¿Vale? En este caso de al-kafirun, las personas cuya identidad es la negativa, ¿vale? Min adhabin alim, ¿quién les va a salvar de un castigo alim, doloroso? De nuevo, ¿por qué se describe aquí el castigo como doloroso? Hemos mencionado a menudo que cuando tú vas a usar el refuerzo negativo, le tienes que explicar a la otra persona cuál será la consecuencia, ¿vale? Si te saltas el metro o te cuelas en el tren, tendrás que pagar una multa de 100 euros, ¿no? Es decir, ya que no sirve pedirte que hagas las cosas por buena moral o por buena ética, tengo que mencionarte un castigo, ¿vale? Entonces, cuando se te dice que será doloroso, se te está informando de la naturaleza de ese castigo, ¿vale? Porque desafortunadamente es lo que necesitamos a veces, ¿vale? Conocer la naturaleza de ese castigo, ¿vale? Será un castigo doloroso. Hemos leído al principio de este sura escenas de ese castigo, de antes de entrar en el castigo. سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Las personas que vayan a entrar en ese castigo escucharán el rugido a punto de, mientras está hirviendo, a punto de explotar de furia, etc., ¿vale? Y habíamos mencionado que la descripción de esto es importante para precaver a la persona que está en ese camino, ¿vale? Por tanto, ¿quién nos va a salvar de un castigo doloroso? Y esto es lo mismo que cuando decían ¿cuándo será la fecha del juicio? Bueno, es irrelevante, ¿vale? Pero si Muhammad muere, va a morir pronto, y eso es irrelevante, ¿vale? No te vayas por las ramas. Hay una serie de amonestaciones que se te están dando y lo único que se te ocurre preguntar es cuándo será la fecha, si Muhammad se muere. Es aparte, ¿vale? Eso es aparte de lo que se te está diciendo, ¿vale? No te vayas por tangentes, ¿no? ¿Qué más da si el mensajero acaba mejor o acaba peor, o muere en una batalla, o o es destruido de la peor manera, ¿vale? Eso a ti te va a salvar. O sea, el día en que tú mueras, vamos a decir que has sido un criminal, ¿vale? El día en el que mueras y te presentes ante Dios, ¿qué tendrá que ver aquí si Muhammad murió o no murió, y sus compañeros murieron, o murieron de una forma más violenta o menos? Es irrelevante, ¿vale? Está desconectada una cosa de la otra, ¿vale? Así que en resumen, la idea es la siguiente. Independientemente de lo que le ocurra a alguien que transmite una verdad, tú lo que tienes que hacer es valorar esa verdad, ¿vale? Por ponernos un ejemplo así histórico, ¿vale? Se dice, porque tampoco sé si es del todo verdad, que Galileo defendía que la Tierra era redonda y le llevaron a juicio y le amenazaron y todo lo que sea, y finalmente él se retractó, ¿vale? Pero hubo otras personas que no se retractaron y no acabaron muy bien. Y la pregunta aquí es, ¿tú te crees que quemando a alguien que dice que la Tierra es redonda
tiene algún impacto sobre si la Tierra es redonda o no. Es decir, alguien puede venir y decirte la Tierra es esférica y tú le quemas, ¿vale? Tú le quemas vivo delante de la gente, es decir, le estás destruyendo de la peor forma posible. ¿Tú puedes cambiar la realidad de que la Tierra es redonda? No puedes cambiarla, ¿vale? Es decir, es independiente lo que le ocurra a quien lo está diciendo de que algo sea verdad, ¿vale? Si el profeta Aleyhi Salatu Wassalam te está transmitiendo unas palabras, ¿vale? Que vienen de lo trascendente. Si es verdad que vienen de lo trascendente, ¿qué más da si él muere o no muere o lo que le pase? Quiero decir, esto sigue siendo verdad, ¿vale? No te refugies en, ya, pero él será destruido, ¿vale? Es como el ejemplo que os he dicho de Galileo o de otros, da la sensación de que se desató esta rabia contra las personas que defendían esta idea y se les torturó de la peor manera. Aunque los cortes a trozos, a rodajas, sigue siendo verdad lo que dicen. O sea, o no, pero quiero decir, lo que están diciendo, la verdad de lo que se está diciendo es independiente de lo que le ocurre al mensajero, ¿vale? Matar a un mensajero no implica que su mensaje sea más verdad o menos verdad, ¿vale? Quería que entendierais ese ejemplo. ¿Por qué? Porque de nuevo es un patrón recurrente de nuestra psicología. No me gusta lo que dices, te elimino. Vale, pero ¿y si lo que dices es verdad? ¿Esa eliminación hará que deje de ser verdad? Es decir, es de nuevo uno de esos aspectos del ser humano cuando no piensa, cuando se deja llevar. Muhammad desaparecerá de aquí 2 días. Vale, pero ¿y si lo que está transmitiendo es verdad? Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Entiendes? De nuevo es la persona que no quiere aceptar su responder por sus acciones y busca una tangente. Muhammad es mortal. ¿Vale? ¿Y? Es decir, es como el otro versículo. No quiero responder por mis acciones. ¿Cuándo será la fecha? Quiero decir, ¿qué tiene que ver la fecha? Es decir, es siempre ir buscando formas de no tener que pensar, no tener que cambiar, no tener que hacer un esfuerzo, ¿vale? E insisto, esto es obviamente, ¿vale? Aquí se está aplicando a los kuffar, pero de nuevo esto es un patrón recurrente en la psicología humana. Entonces todos potencialmente, en algún momento u otro, hay algo que no nos gusta de lo que alguien nos dice, e intentamos atacarlo atacando a la persona que lo dice, ¿vale? O dando datos sobre la persona que lo dice, ¿vale? Por ejemplo, alguien viene y te dice, mira, al otro lado del río hay un ejército que viene a matarnos. Y yo digo, ya, pero tú eres una persona que derrocha la comida, ¿vale? Por tanto no te voy a creer, ¿vale? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, solemos ir a intentar desacreditar a la persona y dejar de lado el tener que pensar acerca de lo que está diciendo, ¿vale? De hecho esto se hace un montón en la política, lo hacemos en los debates religiosos, ¿vale? Poner, etiquetas y cosas a otra persona para desacreditarla, ¿vale? Independientemente de lo que a mí me ocurra, o lo que tú pienses de mí, o si tú piensas que lo que yo digo es verdad o no, es decir, independientemente de todo eso, si lo que yo digo es verdad, seguirá siendo verdad, ¿vale? Quería que quedara claro este mensaje a través de un ejemplo, ¿vale? Porque es un potencial humano, de marear la perdiz e intentar responder con argumentos falaces, ¿vale? Lo que ahora llaman argumentos que son inválidos, ¿vale? Que no tienen que ver con la cuestión. Y el kafir es el pro, ¿vale? De este tipo de cosas, porque si lo que les está llegando es la máxima verdad, sus argumentos tienen que ser basura, ¿vale? Y al fin y al cabo este Corán, este sura está exponiendo algunos de sus argumentos, ¿vale? Mañana, inshallah, trataremos el versículo 29 y ya estamos zanjando Suratul Mulk. Espero que hayáis sacado provecho a esta sesión y a las anteriores. Responderé a un par de preguntas y no mucho más, ¿vale? Carolina Selam, la lección sería ¿qué tiene que ver que Rasulullah esté vivo o no con la suerte? ¿Que correrán los que se niegan a creer? Sí, o sea, de hecho es literalmente casi una traducción de lo que dice el versículo. Al profeta, de hecho y no lo dice Dios, Dios ordena al profeta decirlo. Si a mí se me elimina de la peor de las formas junto a todos los que creen en esto no va a dejar de ser verdad, ¿vale? En otras palabras,
¿Quién te va a librar a ti si eres un criminal, si rechazas la verdad, si eres inmoral, si eres una persona que se niega a escuchar, que se niega a razonar? ¿Quién te salvará a ti de las consecuencias de tus acciones? Asma dice, morir no mata la esencia, mientras que destruir sería matar la esencia. Uf. Se referirá a eso. No sé, la verdad que no me... O sea, en este caso, la muerte del mensajero no afecta a la verdad de lo que el mensajero está transmitiendo, en términos generales, ¿vale? Es como antes cuando un rey mandaba un mensaje a otro rey, ¿vale? El reino de Allah va a venir a atacaros si no pactáis, ¿vale? Y el rey que recibe el mensaje se cabrea y le corta el cuello al mensajero, ¿vale? Esto es una tontería, porque si realmente te van a atacar, que tú le cortes el cuello al mensajero no va a cambiar las cosas, ¿vale? ¿Por qué se refieren al profeta como poeta? Sallallahu alaihi wasallam. Porque dice, las cosas que dice, es decir, el Corán que pronuncia rima, términos generales. Entonces, como lo que dice rima, pues una de las excusas es que era un poeta, ¿vale? Cuando los poetas fueron incapaces de imitar el Corán, dijeron, bueno, pues es un mago, es magia. Quiere decir, es poesía, es magia. La poesía es una cosa, la magia es otra, pero lo importante aquí es coger un argumento que sirva para contestar, ¿vale? De nuevo, volviendo a esa actitud del kafir. No alilat. Dice, si todos los profetas son musulmanes, ¿por qué tienen diferentes religiones? Obviamente los profetas no tienen diferentes religiones. Que son musulmanes quiere decir que enseñaron a la gente a cumplir con Dios. Que tienen diferentes religiones, no sé cuál es el fundamento para esta afirmación. Por ponerte un ejemplo, quiero decir, Jesús enseñó a su gente a cumplir con Dios. Ya está. No fue sino hasta décadas después de Jesús que empezaron a llamarse a sus seguidores cristianos, ¿vale? Y se creó una religión, el cristianismo, ¿vale? Y los que no le aceptaron, el judaísmo, ¿vale? Pero al final todos los profetas, ¿vale? Que el judaísmo reclama y el cristianismo reclama, enseñaron a la gente a cumplir con Dios. No alilat. ¿Es verdad que si alguien entra al Islam por ti, vas al paraíso? En términos generales, sí, ¿vale? Todas estas afirmaciones tienen matices, ¿vale? Yo qué sé, si alguien entra al Islam por mí, ¿vale? Y luego yo dejo el Islam y me convierto en un asesino en serie, lo más probable es que no entre al paraíso, ¿vale? Por eso digo, todas las afirmaciones tienen un ámbito de aplicación. Palestinilla. Es muy limitado este cuadradito. A veces hay que abreviar o quitar palabras. No puedo hacer nada al respecto. Palestinilla. Está bien si a veces cuestionamos hadices, cuestionar el contexto y por qué, pero aún así no convence. No sé, tendría que escuchar un ejemplo de a qué te refieres, ¿vale? Habría que ver a qué te refieres realmente, no puedo... dices, ¿está bien si cuestionamos hadices? Bueno, es que los especialistas de hadith, su trabajo es cuestionar hadices, por eso se dedican a la crítica de hadith, ¿vale? Las ciencias del hadith es un trabajo de crítica, ¿vale? Es decir, si tú me das 100.000 frases atribuidas al profeta alayhi salam, tenemos que usar criterios lo más científicos posibles para trazar las fuentes. Por tanto, es un trabajo de cuestionar. Lo que generalmente no se aprobaría, ¿vale? Vamos a decirlo así, en la tradición islámica y con una base en el Corán, es que si algo tiene unas fuentes fiables, tú lo cuestiones por un motivo personal o emocional, ¿vale? Eso sería problemático. Dicho esto, esta es una materia bastante amplia, ¿vale? Porque yo no sé a qué te refieres por si cuestionamos hadices. Y mucha de la gente que yo conozco que cuestiona hadices de manera sistemática no es científica en su enfoque, ¿vale? Es muy emocional, ¿vale?
o es el desconocimiento, como he dicho, del contexto o de la comparativa entre diferentes versiones de un hadith, etcétera, 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 ¿vale? Y la función de las ciencias del hadith es la siguiente. Si un texto es problemático, por ejemplo, o bien no es auténtico, o bien las palabras con las que con las que se te han dado no son exactamente las que pronunció el profeta, alayhi salatu wasalam, y por eso los expertos comparan varias versiones. Por eso te digo, en mi experiencia, y es todo lo que te puedo decir, absolutamente todos los enigmas se resuelven al final, ¿vale? A través de una vía u otra. Lo que sí es cierto es que si a veces no existe acceso al material suficiente, es más difícil, ¿vale? Por ejemplo, algunas de las cosas que yo explico en mi serie de YouTube sobre el hadith, la mayoría de gente no tiene acceso a que existen esas opiniones en la tradición islámica o esa forma de interpretarlo o lo que sea. Y en parte es parte de la culpa, en cierto modo, la tienen ciertas maneras de propagar el Islam que son muy simplistas, que se han puesto muy de moda en la era moderna, en la que solo hay una lectura, que suele ser muy literal y muy rígida y muy no sé qué. Y esta es la lectura original de los primeros. Y luego cuando estudias ves que no es así, ¿vale? Ves que estos son eslóganes, pero en la realidad ha habido una gran dialéctica alrededor de muchos hadices. Por eso te digo, hay material para resolver todas estas cuestiones. Supongo que no es algo digno de celebrar que esta visión tan rígida se haya... el problema de esta visión tan rígida es que la gente que se cuestiona más o que necesita que las cosas coincidan y cuadren, lo que va a pasar es que con esas personas van a tener dudas en su imán y van a ser dudas justificadas en cierto punto, ¿vale? Dicho esto, sobre la gente que lo cuestiona más desde una perspectiva emocional y sin conocimiento de causa, lo mismo te lo puedes aplicar al Corán. Es decir, hay versículos del Corán que para mucha gente son controvertidos. Y en mi opinión, obviamente, como muslim, nada es controvertido si se está explicando bien, si se está explicando en su contexto apropiado, si se te está traduciendo correctamente, ¿vale? Porque este es un din de fitra. Pero no, aún así hay gente que te dirá, pues no me gusta esto, ¿vale? Por eso digo, ese cuestionamiento, ¿de dónde procede? ¿De un motivo personal, emocional, o de realmente una incapacidad intelectual de cuadrarlo? Son casos distintos. Por eso te he dicho que yo no desconozco a qué te refieres y tendría que ver algún ejemplo. Yane ML. Tengo que recuperar los días de Ramadán antes de hacer los 6 días de Shawwal. Realmente no suelo responder a este tipo de preguntas. Me tendrás que disculpar, ¿vale? En fin, no puedo responderte. Palestinía. Ya está. Abdel Gileli. Salam. Se dice que el Corán ha venido en la noche del decreto en Ramadán. Pero en sí puede ser cualquier día del año, ya que Ramadán cada año es 2 semanas menos, más o menos, no sé si me explico. Bueno, si sigues el año lunar, siempre será en Ramadán. ¿Me entiendes? Si sigues el año solar, claro, obviamente las posibilidades se van moviendo a lo largo del año. Pero si te guías por el calendario lunar, es cualquier día de Ramadán. No sé si me explico. O sea, Ramadán no es cada año 2 semanas atrás. Ramadán es cada año 2 semanas atrás en el calendario solar. En el calendario lunar, Ramadán siempre es Ramadán, ¿me entiendes? Entonces, Laylatul Qadr siempre estará en Ramadán. Y lo siento por mi ignorancia, ¿no? Al final todos somos ignorantes. Estamos juntos en eso. Belaka Rimanez. A veces siento inquietud acerca de las 4 escuelas. Unos musulmanes hacen unas cosas y otros no. Bueno, no puedo responderte ahora en 2 minutos, ¿vale? Te recomendaré que eches un vistazo al vídeo que tengo en YouTube, que es un directo también de Facebook,
que se llama Entender las cuatro escuelas. Ahí lo tienes, ¿vale? En YouTube pones Karami Entender las cuatro escuelas. Dicho esto, las cuatro escuelas, la existencia de su diversidad, no debería ser problemática, debería ser, de hecho, algo digno de celebrar. Cuando he mencionado hace un rato que lamento que una visión del Islam en la que todo es blanco o negro se haya extendido tanto, es porque ha solapado una parte de nuestra historia como musulmanes, que era la aceptación de la diversidad en la interpretación de cuestiones secundarias, ¿vale? Entonces, dicho esto, las cuatro escuelas suelen manifestar diferentes formas de interpretar, ¿vale? Es decir, verás que en una escuela, por ejemplo, las interpretaciones son más basándose en el contexto, ¿vale? De los hadices, ¿no? O comparándolos mucho con el Corán. Mientras que en otra escuela, pues se toma más de manera literal todos los hadices. Y estos al final son métodos, ¿vale? Es como los métodos jurídicos, ¿vale? Las fuentes son las mismas, pero no puedes evitar, de hecho, si estudias la personalidad humana, entender que algunos somos más racionales y otros somos más emocionales. Algunos somos más... cogemos las cosas de manera literal como nos llegan y otros analizamos lo que hay detrás o buscamos los patrones que hay detrás. ¿Por qué en este caso se dice así? ¿Por qué en este otro caso se dice de otra forma? ¿Y en qué casos es aplicable y en qué casos no es aplicable? ¿Vale? Es decir, somos diferentes y la idea de tener varias escuelas es que había cabida, ¿vale? Para estas diferencias, en cierto modo, que son inevitables. Es más, cualquier religión, por usar esa palabra, que no acomode un campo para la diversidad, no es realista, ¿vale? Automáticamente sabes que no es realista. O cualquier corriente, incluso musulmana, que intente homogeneizar a todo el mundo, no es realista, porque es imposible. Las personas tenemos, como he dicho, unos somos introvertidos, otros extrovertidos. Unos somos intuitivos, otros somos más emocionales, otros son más racionales. Quiero decir, unos son más matemáticos, otros son más idealistas. Y al final esa diversidad no la vas a poder borrar nunca. Y luego está el mundo del que vivimos, ¿vale? Las personas venimos de mundos distintos, de entornos distintos, de situaciones políticas y económicas distintas. Todo esto afecta. Y más allá de las verdades básicas, que son inmutables, tiene que haber un espacio para esas cosas en las que realmente y de manera sincera y buscando la verdad llegamos a diferentes conclusiones sobre cuestiones secundarias. Más preguntas sobre las escuelas, por favor mirad el directo que os he dicho en YouTube, inshallah sacaréis lecciones. Vale, supongo que voy a responder a la última. Fátima dice, Salamu alaikum, ¿podrías explicarnos la ley 19 de Suratun Najm? A ver, espera que cojo un libro. Suratun Najm es un posible candidato al estudio para otros ramadanes. Vale, el versículo dice Afara'aytumul Lata wal Uzza. Usa la misma palabra, ¿no? Ara'aytum, habéis analizado el caso. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Dios dice, ¿habéis analizado el caso de Al-Lat y Al-Uzza? Ese es el versículo. Wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Y también el caso de Manat, la otra, es decir, la tercera de este grupito. Alakumud dhakaru wa lahul untha, tilka idan qismatun diza. ¿Acaso para vosotros son los varones y para él, es decir, para Dios las hembras? Tilka idan qismatun diza. Eso sería técnicamente una repartición injusta, ¿no? Fijaos que los árabes tenían una mitología, ¿vale? Vamos a poner como la mitología griega, no tan sofisticada, también hay que decir eso.
Y la mitología básicamente tiene dos fallos, ¿vale? Dos fallos, el shirk en general, dos problemas. El primero de ellos es que no se basa en pruebas, lógicamente, es indemostrable, ¿vale? Y el segundo de esos problemas es que es inconsistente por dentro, ¿vale? ¿Por qué creéis que cuando el Corán demuestra su verdad, nos dice en primer lugar, nos señala que se nos han dado pruebas claras y que esas pruebas se encontrarán en todos los horizontes y en toda la tierra? Es decir, porque hay un aspecto de prueba, ¿vale? Lo primero que se necesita es prueba y lo otro que se necesita es que sea consistente por dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el Corán sobre sí mismo? Si no procediera de Dios encontraría muchas inconsistencias internas, ¿vale? Pues coge eso mismo ahora y gíralo. Aquí en Surat An-Najm se está hablando de la mitología árabe y de la mitología en general. Y se denuncian dos cosas, ¿vale? La primera de ellas es la inconsistencia. Dios dice, ¿has analizado la creencia en estas divinidades? Al-Lat, Al-Uzza y Manat. ¿Cuál es la inconsistencia aquí? ¿Alakumud dhakaru wa lahul untha? O sea, para vosotros varones y para Dios hembras. ¿Por qué les dice Dios esto? Estas personas particularmente odiaban el hecho de tener una hija, ¿vale? Y daban preferencia a tener hijos, hasta el punto de que existía una costumbre, no digo que toda la gente que tenía hijas hacía esto, pero había una costumbre aceptada, podríamos decir, de que si nacía una hija podías llegar a enterrarla viva, ¿vale? Para quitarte de en medio la vergüenza. Entonces Dios dice, con esa visión tan radical y pútrida, que está denunciada en otros suras del Corán, luego cuando habláis de la mitología le ponéis a Dios hembras, ¿vale? O sea, eso es una inconsistencia, ¿vale? Es una incoherencia. Tus creencias tienen que ser coherentes. No puedes por un lado, por poner un ejemplo, no puedes por un lado ser machista y por otro lado ser feminista, ¿vale? No puedes por un lado ser contrario a las supersticiones y por otro lado ser supersticioso. No puede haber inconsistencias en tu sistema de creencias, ¿vale? Y esto es lo primero que Dios denuncia aquí. ¿Y qué es lo otro que denuncia? El hecho de que no hay ninguna prueba, ¿vale? De hecho, si te fijas, el versículo 23 dice «In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum». No son más que nombres que os habéis inventado vosotros y vuestros antepasados. «Ma anzalallahu biha min sultan». Dios no ha hecho descender ningún tipo de prueba para estas cosas. «In yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus». Simplemente estáis siguiendo especulaciones y lo que vuestra propia bajeza animal desea, ¿vale? Bueno, en resumen, ¿vale? Es decir, este pasaje lo que está es denunciando dos cosas de la mitología, en este caso, o de este sistema de creencias. La incoherencia interior, la incoherencia interna, ¿vale? Es decir, nosotros solo queremos varones, pero luego a Dios nos inventamos que tiene hembras, ¿vale? Lo cual es mentira, ¿vale? Y esa es la otra crítica. Y yattabi'una illa adh-dhann. Lo único que siguen es especulaciones. Pero es que encima las creencias que se inventan con esas especulaciones son contradictorias, ¿vale? Quieres niños para ti, pero a Dios le echas mujeres, ¿vale? O sea, ese es el significado de este pasaje. Y, inshallah, vamos a zanjar aquí finalmente esto, ¿vale? Vamos a zanjar la sesión. Pido disculpas por si tenéis algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy o no relacionadas, pero es que en esta sesión de preguntas nunca me da tiempo a responder a todo, ¿vale? Inshallah, mañana seguimos, ¿vale? O bien haremos una sesión o dos más, ¿vale? En función de cuando termine el mes de Ramadán, ¿vale? Estamos un poco a merced de eso. Así que barakallahu fikum por haber estado en esta clase. Os sigo instando encarecidamente a que os unáis a Adam Academia, el link está en mi biografía, si queréis extender este estudio del Corán a todo el Corán, ¿vale? Y al día a día, y no dejarlo solo en Ramadán. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.